Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Es el momento de la predicación de la palabra de Dios. Reciba usted, mi amigo, hermano, que me escucha en esta mañana, un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 7. Vamos en la última parte del Sermón del Monte. Y dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta allí, por el momento, la lectura de la palabra de Dios. Hay algo que de entrada, al comenzar a leer y a estudiar este Sermón del Monte, hay algo que me llama la atención. Al mismo tiempo me produce mucha satisfacción, enorme alegría, y es ver a la multitud, a los discípulos y a la muchedumbre escuchando atentamente lo que el Señor enseñaba. ¿Cuánto se necesita esa postura en nuestros días? Porque aún vemos que hay creyentes que no pueden permanecer reverentes en una hora de mensaje. Siempre es pendientes de a qué hora termina el predicador. Pero yo le recomiendo en esta oportunidad: guarde calma, permanezca reverente a la palabra de Dios, que es bien para cada creyente, pues su palabra hace bien al que camina rectamente. Ya hemos mirado las bienaventuranzas.
Ya hemos también mirado el capítulo 6 de este evangelio, pero quiero hacer un breve comentario respecto a la última parte del capítulo 6, donde el Señor le dice a sus oyentes, a cada persona le está diciendo que no se afane, es decir, que guarde la calma frente y en relación con las cosas materiales. Y dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego invita al Señor a mirar las aves del cielo, pero también los lirios del campo, la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Parece que es la constante del ser humano el afanarse, y ese afán conduce al desespero, a desesperarse la persona. Pero hablando a los suyos, en esta oportunidad el Señor nos dice que no podemos ser semejantes a los gentiles, los que no le conocen, los que no conocen la palabra de Dios. Ellos buscan todas estas cosas, se afanan, surgen muchas inquietudes. Pero el Señor dice, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En varias oportunidades, el Señor nos dice en su palabra que no nos afanemos. Nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas, pero luego nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos hermanos dicen, vendrán por añadidura, pero el Señor dice que esas cosas materiales nos son añadidas, y precisamente por Él mismo
porque de su mano viene toda buena dádiva. Si Dios viste a los lirios del campo, si Dios alimenta a las aves, cuánto más a su pueblo. Entonces la invitación es para quitar nuestra mirada de las cosas materiales y poner nuestra mirada en lo más esencial, en lo más importante, que es el reino de Dios y su justicia. Y dice que los gentiles buscan todas estas cosas. Lo único que le afana a la gente que no ha conocido a Dios y su palabra es precisamente las cosas materiales. Pero nosotros sabemos que por encima, muy por encima de las cosas materiales, está el reino de Dios y su justicia. Llegando al capítulo 7, pero antes de llegar al 7, me llama la atención las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4. Y el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amable hermano, regocíjese. Regocijémonos en el Señor siempre. Cualquiera sea la circunstancia, el momento, la ocasión, la situación, debemos regocijarnos en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios corresponde a lo de su reino, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando llegamos a ese punto, a esa situación de vivir conforme lo ordenado por la palabra de Dios, hay buena salud mental, hay buena salud física, pero también vivimos un ambiente agradable. Si el Señor no supiera de qué cosas tenemos necesidad, muy bien, pero Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Llegando al capítulo 7, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados.
Precisamente este es un tema importantísimo, una enseñanza muy valiosa, teniendo en cuenta que Jesús enseñó por fuera del estamento religioso. Él cumplió la Torá, Él cumplió la ley, porque Él nació conforme a la ley. Pero no había hombre sobre la tierra que pudiera cumplir toda la ley. Y además, que la interpretara perfectamente, correctamente como Él. El Señor nos trajo el verdadero sentido de lo que es la ley. Entonces, cuando miramos esta porción del capítulo 7, nos damos cuenta que es la constante. Al ser humano le agrada juzgar a su prójimo, juzgar a los demás, sin importarle la viga que hay en su propio ojo. Entonces este capítulo empieza con una prohibición, dice: no juzguéis, para que no les devuelvan a ustedes y les paguen de la misma manera. Algunos hermanos les gusta, les agrada juzgar a los demás. Existe como una fascinación en juzgar a los demás. Algunos mostrándose muy piadosos, creen que son perfectos y se dedican a mirar a los demás, olvidándose de su propia vida. Hay una presunción de ser mejores que los demás. En Lucas capítulo 18, aquí hay una lección importantísima. Partiendo del versículo 10, habla de los dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahora vienen sus prácticas, lo habitual en él, creyendo que por esto era mejor que los demás. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Son palabras de arrepentimiento, reconociendo su condición, porque no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque.
Y dice el apóstol Juan, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando yo leo estas palabras, realmente me estremezco, porque a cuantos hemos juzgado a priori, porque a mí me parece, o porque yo soy mejor que él, entonces comenzamos a juzgar a los demás, a condenarlos, porque nosotros seguramente no hemos cometido ninguna falta. Esto es tremendamente nocivo para la vida espiritual de las personas. Mire el ejemplo que acabamos de mirar, de leer, de observar. El fariseo que cuando ayunaba demudaba su rostro, mostraba un rostro palidecido, hambriento, y con voz de trompeta decía: es que he ayunado. De igual manera, las oraciones las hacían para ser vistos. Y demostraban un rostro de piedad. Esto no agrada a Dios. Ellos juzgaban las demás conductas. Ellos presentaban lo que hacían, lo que ofrecían ostentosamente, exhibiendo un rostro demacrado cuando ayunaban y hambriento, como lo dije anteriormente. Componían sus discursos los fariseos para demostrar que ellos sí eran más que los demás. Pero Dios quiere que vivamos solamente para Él y no para las apariencias. Estos capítulos presentan una nueva visión del mundo, una cosmovisión totalmente diferente. El Señor a nadie le mostraba que ayunaba. Al contrario, Él se ocultaba inclusive para hacer sus ayunos y sus oraciones. Cuán distinto es en muchos templos, en muchos lugares de reunión. ¿Cuál es la razón de juzgar a mi prójimo? Es fomentar mi amor propio. Es fomentar mi ego. Si yo estoy al acecho de la mínima falta de mi prójimo, ¿acaso no será más bien para no tener que enfrentarme
con mis propios problemas? Por supuesto que es así. Porque algunos, para ocultar su doble vida o su vida doble, entonces juzgan a los demás, se muestran como los más santos. Pero esto no es bien visto delante de Dios. Las muchas faltas que le encuentras no te prueba que vales más que tu prójimo, que vales más que tu hermano. El libro de Romanos capítulo 14. Romanos el capítulo 14. El versículo 3 dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? Es la pregunta que formula el apóstol Pablo. ¿Que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué dices respecto de esto? Y dice el apóstol en el verso 7: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Juzgarlo y menospreciarlo son actitudes hipócritas, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo creo que frente a esta declaración del apóstol, quedamos realmente bastante pensativos. Y el verso 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ninguna ocasión se le debe poner a mi hermano de caer. No, Señor, esto no es de Dios. Volvamos al capítulo 7 del Evangelio según Mateo. Dice: el versículo 6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Se da cuenta cómo el Señor le da la verdadera interpretación a la ley y los profetas. Y dice también el Señor en su palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una voz de alerta para la iglesia del Señor. No todo el que dice que es, en verdad lo es. Hay falsos profetas deambulando por las calles. Incluso van a los lugares de reunión a tratar de dañar, a tratar de impresionar con doctrinas falsas, y se escudan diciendo: el Señor me mostró, tuve un sueño. Y frente a eso realmente dejan a los demás casi desarmados, porque es muy difícil contrariar la propia experiencia de una aparente de una persona, a menos que conozcamos la palabra de Dios. Porque ninguna profecía, ninguna enseñanza que se salga del contexto de la palabra de Dios no es verdadera, no es cierta, y no hay que creerle. Falsos profetas, recuerde que la Biblia habla por lo menos de 5 falsos. Falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, falsos apóstoles y falsos hermanos. El apóstol Pablo recalca acerca de los falsos apóstoles. Dice el apóstol Pablo en su lenguaje bien fluido, segunda a los Corintios 11, el versículo 12 en adelante: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, están como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y el apóstol Pedro también en su capítulo 2 de la segunda epístola dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. No sé cuál será su reacción respecto
a lo que estos dos apóstoles están diciendo, Pablo y Pedro. Pero hay que estar muy alertas, porque en medio de todo hay leche contaminada. Y dice la palabra de Dios que el creyente debe desear como niño la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Qué es leche espiritual no adulterada? Es una palabra sin mezcla de fraude, una palabra limpia, una palabra pura, una palabra sana, para que el cristiano crezca para salvación. Y precisamente por comer tanta levadura y tanta leche adulterada, muchos salen con disparates y afirman cosas que la palabra de Dios no está diciendo. Hermano, hermana, tengamos mucho cuidado en lo que oímos, pero también en lo que decimos. Porque a veces por aparentar ante la gente predicamos cosas que no se adecúan, ni se ajustan, ni tienen respaldo de la palabra de Dios. Luego el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Ese es el termómetro para medir la temperatura de estos falsos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Precisamente esas personas que se dedican en juzgar y condenar a los demás tienen un ojo malo, un ojo dañado. Ellos no dan buen fruto, y precisamente ese es la forma, el medio o el modo de conocer a quién es y quién no es. Y no es por simple apariencia como juzgan algunos, sino porque sea la realidad, porque sus frutos son malos. Mire, cuando admiramos a alguien por sus cualidades, pero al mismo tiempo me da envidia, mi ojo se vuelve malo, se vuelve dañado, mi fruto no es bueno, ya no veo la realidad, sino algo distorsionado. ¿A cuántos fieles y buenos hermanos los han juzgado injustamente? A muchos hermanos fieles que no tienen figuración en la congregación, pero que son fieles, los han juzgado, los han condenado. O algún hermano por su situación económica lo han juzgado, lo han tildado de que está en pecado. No nos creamos tan santos.
Entendamos que el que te ha santificado a ti, también lo ha santificado a él. El apóstol Pablo escribe a los santos y fieles en Cristo. En esta congregación había también creyentes de escasos recursos. Había creyentes con algunas fallas, pero no estaban en el mundo. Habían salido del mundo. ¿Por qué no se exhorta? ¿Por qué no se aconseja con amor, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados? Tú no sacas nada con juzgar y condenar a alguien, no sacas nada bueno. Dedícate, si ves alguna falta en el hermano, a orar por él. Y si puedes aconsejarlo, aconséjale. Pero nunca te creas más que él. Y dice el verso 24, ya finalizando la enseñanza: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Aquí el Señor está haciendo como una sinopsis de su palabra, de su discurso. Porque recuerda que Él hablaba con autoridad y no como los escribas, y por eso se admiraban de su doctrina. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay que edificar sobre la roca, y lo sabemos por la palabra, que la roca es Cristo. Amén, amén. Esa roca que emanó aguas en el desierto para calmar la sed del pueblo. Esa roca que seguía a Israel en su trayectoria, en su peregrinaje por el desierto. Y dice Pablo, y esa roca era Cristo. Y dice, descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Además, el Señor nos ha dejado su palabra. Y esta palabra es como un espejo donde miramos el rostro espiritual. Y es esta palabra, este espejo nos dice cómo andamos, si andamos como sabios o andamos como necios. Dice, descendió lluvia, esta casa no cayó. Aunque fueron fuertes los vientos, fortísimos, pero esta casa no cayó. Aunque vinieron persecuciones, esta casa no cayó. La verdadera iglesia de Jesucristo, por vientos huracanados que vengan, por pruebas y luchas y dificultades, por calumnias que recibamos, esta casa no se cae, porque está fundada sobre la roca que es Cristo y su palabra. Gracias, Señor. Y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esa es la vida de apariencia.
Esa es la doble moral. Ese es el doble comportamiento, la doble cara que tiene una persona. Y dice, y cuando terminó, dice, y fue grande la ruina de aquella casa. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y hoy decimos, Jesús tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Y por eso a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades están sujetos a Él. Y aquí en la tierra hay una iglesia que está sujeta a Él y a su palabra. Y le decimos, Señor, bienvenida a tu palabra, Señor. Aleluya. Oh, Padre, gracias, Padre Santo, por esta palabra que he predicado el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantemos un coro.